La fuerza de Shekzid. Carlos iba caminando por la calle cuando un moderno automóvil rojo se le acercó preguntando por una escuela. Carlos contestó, tratando de darle la dirección. Sin más, el sujeto le interrumpe pidiéndole que él mismo le llevara. Carlos se niega, dándole excusas. En esto se baja a la ventanilla trasera del auto y reconoce a la persona que va en él. Es Mario, un compañero de escuela de Carlos. Mario intenta convencer a Carlos de que suba al auto diciéndole que confíe, que el sujeto es un profesor de biología y además que vende algunos productos para jóvenes. Carlos siente curiosidad de saber de qué tipo de productos se trata. El sujeto le interrumpe diciéndole que es algo largo de contar, pero luego de la demostración le dará algo de dinero. Carlos, un poco confundido, sucumbe ante la presión y accede a subir al carro. Cuando estaba en el carro el vidrio no bajaba y en ese momento presintió que algo andaba mal. Aquí comienza una aventura que Carlos nunca olvidará. El conductor comienza a hacerle preguntas a Carlos acerca de cómo le va en la escuela. Carlos con recelo le responde. Sin más, el sujeto le comienza a proponer el negocio que tenía en mente para ellos. Carlos se daba cuenta del gran error que había cometido al subirse al carro. Iba pasando por calles cuando encontró una simpática niña que estudiaba en su misma escuela. Carlos al verla la reconoce, se trata de una de las mejores amigas de la chica que le gustaba. El carro se le acercó y le preguntó lo mismo que a Carlos. Ariadne se llama la chica, pero a ella le mostró las revistas y sacó de una caja un pene artificial y la invita a tocarlo. Al momento de casi subir se arrepiente y echa a correr, darse cuenta de algo estaba mal. El chofer ordenó a Mario que fueran a buscarla. Carlos, aprovechando el momento, intenta escapar gracias a Ariadne. Mario regresó pero sin Ariadne. Carlos se percata de esto y con más razón echa a correr como nunca lo había hecho. Carlos entendió que tuvo suerte de escapar de esa pesadilla, cosa que su compañero Mario no pudo hacer. Carlos trata de informarse más de lo que había pasado usando unos libros que su madre le suministra y se sienta a escribir sus vividas historias en su diario. Carlos está enamorándose de una nueva alumna que ha llegado a su escuela, la cual es amiga de Ariadne. Carlos ve a esta chica y piensa en ir a hablarle. Cuando por fin se logra acercar a ella, le habla y la llama Shekzid. Después del relato ellos comienzan a charlar amenamente, cosa que no duraría mucho tiempo ya que una amiga de Shekzid se acercaba a ellos. Al ver a Carlos, la chica horrorizada comienza a gritar y decirle cosas a Carlos. La amiga de Shekzid es Ariadne, la joven por la cual él pudo escapar el carro rojo. Ariadne piensa que Carlos tiene algo que ver con el hombre del carro rojo. Shekzid, decepcionada y horrorizada, se alejan de él. Carlos está pasando por momentos en los cuales no habla con casi nadie. Ha hecho de su telescopio, al cual ha llamado Fred, y su bicicleta han pasado a ser sus mejores amigos. Se acerca el festival de fin de curso y Carlos piensa que una forma de que Shekzid le escuche es declamándole un lindo poema. Iba a dedicarle un poema a Shekzid. Cuando el maestro de ceremonias dijo su nombre, Carlos se sentía muy nervioso porque algo saliera mal. Empezó entonces, se le había olvidado el poema. Carlos estaba paralizado, el poema que se sabía de memoria ya no existía en su mente. Carlos no podía dejar de pensar en lo mal que estaba quedando enfrente de todo el colegio y mucho más frente a Shekzid, ya que le había dicho momentos antes de comenzar que le dedicaría el poema a ella. ¡Qué horror! Al salir del escenario, Carlos, horrorizado y avergonzado, le provoca salir corriendo. Lo detiene la señora Arely, su profesora de lengua y literatura. Carlos, cabizbajo y apenado, le sigue hacia a donde le indica la profesora. La profesora le dice de que ella piensa que él tiene un gran futuro como orador y que piensa que solo es cuestión de practicar. Carlos le pide a su profesora que deje de hacerle burla, que él sabe que lo hizo fatal, así que no es necesario que lo haga. La maestra, después de una larga charla con Carlos, logró hacerlo entrar en razón diciéndole de que nosotros mismos somos los culpables de nuestras limitaciones, que todos somos capaces de hacer lo que nos propongamos, solamente tenemos que ponerle empeño, y además, ¿quién dice que solo intentando una vez él se convertiría en un experto? Carlos, con ánimos nuevamente, levanta su cabeza una vez más, lleno de esperanzas y optimismos gracias a las palabras de su profesora. Decide que ella tiene razón, y que no puede dejarse caer después de un solo intento. Después de esto, nuestro protagonista Carlos tiene unas vacaciones, en las cuales ha tenido tiempo para practicar la declamación para no quedar como la última experiencia negativa. Carlos está listo y se siente como que podría tomar el micrófono nuevamente y ponerse a declamar una vez más. Comienza el nuevo ciclo escolar. En su primer día de clases, la maestra Arely manda a llamarlo. Carlos acude al salón en donde le indican y se da cuenta de la sorpresa que le espera. Carlos es integrado a un grupo de alumnos especiales del cual la profesora Arely va a ser la coordinadora. La profesora les comienza a explicarle por qué alta selección.
Carlos está librando una lucha interna, acerca de participar o no, si es ya muy pronto para intentarlo de nuevo, pero él ha pasado todo el verano practicando, ¿podré hacerlo? ¿Será él un cobarde? Mientras Carlos está muy ocupado con su lucha interna, la maestra Arely se siente orgullosa de cómo ha reaccionado su grupo, ya tienen varios actos, todos dispuestos a participar, ella con gusto les expresa su gratitud y les dice que no podría esperar menos. Carlos decidido al fin se logra poner de pie, para ofrecerse como voluntario, su profesora le agrada mucho escuchar esto y decide rápidamente que Carlos cerrara el acto cívico con broche de oro. Al Carlos escuchar su nombre, sabía que había llegado su turno, se acercó al lugar en donde debe recitar, de allí tiene la vista total del gran público que tiene, está nervioso pero sabe que está listo. Carlos comienza, primero que todo le dedica el poema a una persona, a su Sheksid. Comienza el poema y todo sale de maravilla, Carlos estaba en control tanto del público como de sus emociones, nada puede sacarlo de este magistral trance del cual fue inmerso profundamente. La ovación magistral se prolonga por más de lo normal, Carlos enajenado por su triunfo sale en busca de su profesora para darle las gracias, ya que ese triunfo personal de Carlos no había sido solo por él sentía que todo se lo debía a ella, por ella se había atrevido a volver a subirse al escenario. Carlos decide enfrentarse con el sujeto del carro rojo, ya que era el único que sabía todo, además Mario su compañero seguía desaparecido. Sin ninguna explicación al respecto, el tipo sale rapidísimo y trata de atropellarlos, todos los presentes estaban en shock por el comportamiento de Carlos. A partir de ese día las cosas estaban cambiando para Carlos, al día siguiente Sheksid sin ninguna explicación decide acercarse a Carlos para pedirle disculpas por todo lo que había dicho o pensado de él, que ella sabía que no tenía derecho de haberlo juzgado sin haber escuchado su parte, de allí nace de nuevo la llama de esperanzas para Carlos por su Sheksid. Un día estaba todo el grupo de Carlos esperando afuera del laboratorio de química, el grupo que se encontraba adentro es el grupo de Sheksid. El grupo se está demorando más de lo común para salir, cuando se enteran de que hay un problema, se trata de Ariadne la amiga de Sheksid, unos compañeros del grupo de ella había estado jugando con un lente de un microscopio, desafortunadamente si el lente no era devuelto la suspendería. Cosa que era imposible de devolver puesto que el lente ya no estaba, se había caído por un desagüe y Ariadne no sería capaz de devolverlo. Carlos no podía creer lo que sucedía, el día que estaba esperando para contarle a su Sheksid lo de carro rojo que solo fue un engaño causado por un amigo, sucedió todo eso. Al salir todos vieron que Ariadne lloraba y era consolada por su amiga Sheksid. A la mente de Carlos le daban mil vueltas, hasta que pensó en Fred su amigo, el telescopio que le había regalado su padre, Fred podría salvar a Ariadne del mal momento que estaba viviendo. La clase comienza y Carlos no puede dejar de pensar en Fred, el profesor ordenó que copiaran algo del tablero, el profesor que se encontraba súper molesto por lo sucedido estaba de un humor de perros así que nadie se atrevía a hablar. Al estar tan distraído el profesor estaba llamando a Carlos pero él ni cuenta que se daba, hasta que por fin se dio cuenta que era con él. El profesor molesto amenaza con sacarlo del salón y él piensa en su plan, le parecería perfecto que lo sacaran del salón, así podría escaparse a su casa y buscar el lente para Ariadne, esa sería una forma espectacular para que ella crea que Carlos no es malo. Carlos logra su cometido y sale de la escuela, corrió y corrió sin parar a su casa y le quitó la lente a su telescopio, llegó y entró por la puerta principal. Cuando llegó a la escuela Carlos comienza de buscar a Ariadne, que estaba con Sheksid y con otras amigas que no conocía, Ariadne se mostraba reacia para hablar con Carlos pero al final de cuentas hablaron, aclararon diferencias y de allí nació la gran amistad entre Carlos y Ariadne. Carlos le pidió a Ariadne que si le podía ayudar con Sheksid, Sheksid necesitaba un acompañante para ir a comprar un libro, Carlos fue con ella, quedaron de verse a la hora en la cual se habían citado, Sheksid no llegaba, cuando Carlos ya se había dado por vencido la ve a lo lejos venir, y se sintió muy afortunado. Carlos estaba cada día más enamorado de Sheksid, definitivamente Sheksid es su primer amor. Carlos buscó a Sheksid en el recreo y le dijo de sus cambios de actitud, entonces tuvieron una discusión acerca de eso ya que ella lo trató con ninguna importancia. Ariadne se había convertido en una muy buena amiga para Carlos y ella le quería hacer ver a Carlos que su Sheksid no era quien pensaba que era, pero se lo quería hacer ver de una forma que ella no tendría que decírselo. Ariadne le cuenta a Carlos que el hermano de ella estaba de cumpleaños, y le insistió para que fuera. Carlos estaba un poco reacio con la idea de Ariadne, pero aún así asistió a la fiesta. Esta fiesta fue la parte decisiva de la historia de Carlos y Sheksid, ya que Carlos se dio cuenta de que su Sheksid no era quien él pensaba que era.
Carlos no podía creer lo que veía, era una persona totalmente diferente. Carlos no podía ni concretar ideas, se sentía aturdido y decidió irse sin que su Shekzid lo viera. Al llegar a su casa, Carlos se sentía confundido, no sabía ni qué hacer, inmerso en sus pensamientos acerca de lo que había visto esa noche le cambiaría su vida. Carlos llegó a la conclusión de esta linda historia de amor, su primer amor no podía llegar a su fin, con un final tan infame. En su mente Carlos creó una historia paralela, un relato increíble creado el 100% por su imaginación. Carlos creó la ilusión de que su Shekzid tenía una grave enfermedad terminal. Según su historia, Ariadne estaba enterada de la fatal enfermedad. Shekzid no quería que por ninguna razón Carlos se enterara de su enfermedad, pero Carlos al fin y al cabo se entera que su princesa está enferma y que debe retirarse de la escuela para ser llevada a un hospital, el cual se especializaba en su enfermedad, a realizar terapia y tratamientos después de su operación. Carlos se enteró el último día de escuela de Shekzid, su padre había ido a buscarle a la escuela y él la logra ver y se despiden con un triunfal beso de despedida. Al llegar al hospital ya era tarde, su Shekzid ya había muerto. Al final de la sala se encuentra con Ariadne, la fiel amiga de Shekzid, y le corrobora la fatal historia. Carlos no sabía ni qué pensar, estaba desconsolado. Ariadne le contó que Shekzid le había dejado una carta y se la da. Carlos lee la carta. En la Shekzid, su princesa le confesaba su amor profundo e incondicional. Carlos se sintió triste pero a la vez muy lleno al saber que Shekzid sentía ese amor tan profundo por él. Esta historia ayudó a Carlos a superar su primera decepción amorosa y le mostró lo bonito y lo feo del amor.